Aquí en el Caribe mexicano, donde muchas personas buscan propiedades que tengan frente de playa, a veces pareciera que en esa búsqueda se toman muchísimas consideraciones y es muy fácil a veces poder perder de vista qué es aquello que es más importante en una propiedad de frente de playa. Y eso, pues es esto. Este escenario magnífico, único que hay en el Caribe mexicano. Y por ello te voy a mostrar una propiedad que destaca porque no solamente se encuentra en lo que yo llamo el último reducto paradisiaco de lo que es el Caribe mexicano, y estamos hablando de la Costa Maya, sino que además, entre todas estas playas hermosas, paradisiacas, únicas, esta destaca por mucho sobre las demás. Así que acompáñenme a visitar esta propiedad. En esta ocasión nos trasladamos hacia el sur de Quintana Roo e iniciaremos nuestro recorrido desde el poblado de Mahahual. Ya sea que te traslades desde el aeropuerto de Chetumal en aproximadamente 2 horas, o bien desde el aeropuerto internacional de Tulum en 2 horas y media. Y desde Mahahual nos desplazamos en la carretera hacia el norte en dirección a Punta Herrero, hacia la reserva de la biosfera de Siancán. Este trayecto nos tomó 40 minutos debido a las condiciones de las vialidades, que si bien hay una porción importante pavimentada, también hay un recorrido significativo en terracería. Este camino transcurre entre paisajes de palmeras, viviendas vacacionales y algunas estancias ecoturísticas. Y esta casa es una excelente oportunidad para aquellas personas que están buscando un lugar para vacacionar, para retirarse de cualquier presión del mundo moderno, desconectarse y por supuesto de disfrutar de esta maravilla que es nuestro Caribe mexicano. Esta propiedad se desplanta sobre un terreno de 1920 metros cuadrados, cuenta con 365 metros cuadrados de construcción en un solo nivel, donde podemos encontrar 3 habitaciones, cada una de ellas con su propio closet vestidor, baño, con tina o bien la principal incluso con un jacuzzi, y también todo lo que es la sala, comedor, y una cocina bastante amplia con todo lo necesario para la preparación de alimentos, y también se cuenta con una construcción para el personal de servicio y apoyo o mantenimiento. Bueno, uno de los aspectos importantes de la casa es que el dueño tuvo todo el tiempo un propósito bastante claro. Y en el caso específico de esta propiedad, la casa fue diseñada por un arquitecto, entiendo, de origen suizo, y toda la cimentación y toda la estructura fue perfectamente calculada. Todo el tema de permisología se desarrolló perfectamente para cumplir todos los requisitos de las autoridades, y particularmente esta propiedad cuenta con una cimentación única, una estructura que la hace perfecta para poder soportar cualquier
evento meteorológico que pues, sabemos, en la zona aquí como en todo el Caribe existen los huracanes. La propiedad ya tiene una edad aproximadamente de 18 años y obviamente ya pasó la prueba precisamente de haber pasado eventos meteorológicos con anterioridad y bueno, la casa sigue en pie y en perfectas condiciones. Una de las cosas que destacan en todo lo que es la propiedad es precisamente esta intención que tuvo el propietario acerca de lo que él quería sentir. Él siente una atracción por México y todo lo que es la decoración y la sensación que quiso él lograr dentro de la casa, pues fue esta, digamos, conexión con lo que es México. Y algo particularmente que llama la atención es precisamente los cuadros que vamos a ver dentro de la casa, que el dueño eligió precisamente, intencionalmente, de dos de sus artistas favoritos mexicanos, que es Diego Rivera y Frida Kahlo, y entonces escogió estas obras y le pidió a un artista local que hiciera estas reproducciones para esta propiedad. Entonces es parte como de la personalidad que vamos a nosotros a poder ver precisamente de los cuadros que adornan los muros de la casa. Y entre las particularidades que tiene la propiedad, que para mí son una ventaja enorme, es que precisamente el propietario, en este caso, él hizo la inversión necesaria para que el servicio eléctrico le llegara a esta propiedad en específico. Muy pocas veces, digamos, ha interrumpido el servicio de energía eléctrica, si no es por algún evento mayor, ¿no? Y de todos modos cuentan con su propio generador alternativo o de emergencia para cualquier evento que sea necesario. Y también una de las características importantes es que tiene su propia torre para señal de internet. Aquí en concreto la señal de internet es lo más maravilloso que existe. Propiamente la torre satisface cualquier necesidad de alguna persona que necesite venir. Aquí puede trabajar con toda tranquilidad, puede checar sus obligaciones laborales, sus compromisos de trabajo y demás,
sin ningún problema gracias al maravilloso servicio de internet con el que cuenta la propiedad. Ahora quiero compartirte algunos puntos que sé que son interesantes en relación a todo lo que tiene que ver con la ubicación de lo que es Costa Maya. Primero que nada, tenemos que entender que Costa Maya se refiere a esta parte del Caribe mexicano que se encuentra en el estado de Quintana Roo, pero que nace a partir de lo que viene a ser el puerto para cruceros de Mahahual, que tiene ese nombre, Costa Maya. Básicamente se convirtió en un punto de destino para lo que es el turismo de cruceros bastante popular. De hecho, sus modernas instalaciones pueden albergar hasta 3 cruceros al mismo tiempo del tipo de Oasis o Epic. Y pues tiene una zona, vamos a decir, de pabellones con comercios, artesanías, bares, entretenimiento, etcétera. Y esto es aparte de lo que el propio Mahahual, vamos a decir, ha por su parte desarrollado como una oferta para todos los que son los cruceristas. Otro de los puntos interesantes y que son fundamentales para entender la belleza que significa el Caribe mexicano acá es lo que es el arrecife mesoamericano. Y este arrecife pues no solamente es un atractivo en sí por todo el valor en términos de ecosistema que significa para toda la zona, sino que además, por supuesto, es uno de los atractivos en términos de entretenimiento, de recreación, para muchas de las actividades turísticas que se pueden desarrollar, llámese snorkel, llámese buceo, llámese pesca deportiva, etc. Así como tenemos lo que es el arrecife mesoamericano, en esta zona de lo que es la Costa Maya es donde también se encuentra uno de los bancos marinos más grandes de México, que es el Banco Chinchorro, que de hecho hay y existen tours para buceo, salidas desde Xcalac y desde Mahahual para ir a visitar el Banco Chinchorro y ahí pues obviamente maravillarte con todo lo que son los arrecifes. Existen muchos pecios de barcos que desde la época de la colonia española, que bueno, pues sufrieron naufragios y todavía al día de hoy los restos siguen existiendo en este banco. Es un santuario natural de vida marina y es un lugar que si tú eres un apasionado del buceo, pues, será una visita obligada y un lugar al cual regresar durante muchas ocasiones. Por supuesto, ni qué decir de todo lo que te brinda desde los amaneceres, los atardeceres tan especiales que siempre se dan aquí en lo que es el Caribe. Y bueno, pero particularmente en esta zona, por ejemplo, hay algo que a título personal les puedo compartir. Aquí es uno de los lugares donde todavía encuentro algo que yo lo tengo personalmente muy relacionado con un lugar que todavía conserva su esencia natural. En su momento, cuando Cancún todavía no estaba desarrollado al 100% la zona hotelera, caminando podías encontrar estas semillas que trae el mar, que nosotros las conocemos como, bueno, perdón, yo las conozco como ojo de venado. Estas semillas todavía se podían encontrar en lo que eran las playas de Cancún. Hoy ya simple y sencillamente no hay manera de que puedas encontrarlas, pero aquí caminando en estas playas podemos encontrar pues bueno, un sinfín de estas semillas que todavía las trae y las deposita al mar y uno las puede encontrar simple y sencillamente en una caminata. Llegando al final de este video con este sensacional escenario inigualable, pues espero que te haya gustado. Por supuesto, te invito nuevamente a que te inscribas a mi canal y pues si no lo has hecho aún, si tienes cualquier duda o si deseas que te extienda información acerca de la propiedad, por supuesto que estaré encantado de poderlo hacer. Aquí abajo podrás encontrar todos mis datos de contacto y también espero poder contar contigo en el próximo video que pronto estará en circulación en breve.
Así que de nueva cuenta me despido y espero que todo te vaya excelente. Hasta la próxima.